Avui estem amb l'Anna Torroja, que ens ve a parlar de les cançons que confeccionen el seu nou àlbum d'estudi després d'uns anys en silenci musical, que es diu Sonrisa. Ana, bienvenida, felicidades por este nuevo disco. Muchas gracias. Te preguntaría cómo estás, pero viendo el positivismo que encierra este Sonrisa, imagino que bien, ¿no? Sí, yo creo que este disco lo dice todo. Estoy encantada y estoy con muchas ganas y muy positiva y ahí con ganas de comerme el mundo realmente. Sonrisa es, aparte del título del álbum, el primer tema que nos presentas como single, que refleja muy bien todo este positivismo, toda esta energía positiva que nos traes. Te alejas un poco del sonido al que nos tienes acostumbrados. Has estado explorando, ¿verdad? Bueno, yo sí creo, intento no acostumbraros a nada e intento sorprender cada vez que hago algo, pero esta vez hemos querido dar un sonido un poco así como 60, 70, un poco hippie, así Beatles y sobre todo con mucho color, ¿sabes? Con mucha energía y yo creo que eso lo hemos conseguido. A todo esto ha ayudado muchísimo la figura del productor del disco, de Andrés Levin. Hablas maravillas de él, ha sido importante en este Sonrisa, ¿verdad? Lo bueno que tiene él, aparte de como persona, es que es muy versátil y se mete mucho en la piel de cada artista y entonces puede hacer discos de gente muy diferente, ¿no? Y luego tiene un punto de originalidad sin llegar a ser raro que también me gusta y arriesga, que también me gusta. Además te has rodeado de grandes colaboradores en este disco, son grandes nombres de la música, como por ejemplo Miguel Bosé, también de Nada Conte, o Leonel García de Sin Bandera. Ha sido divertido trabajar con ellos, supongo. Realmente, como era un disco muy personal, quería que la gente que escribiera para él fueran amigos o gente a la que yo admiro y de la que me siento cerca por lo que hacen, ¿no? Musicalmente hablando. Y así ha ocurrido con todos los que has dicho tú. Háblanos del videoclip. Volvemos al tema que presenta Sonrisa, que se llama también como el mismo disco. Tiene mucho color también. ¿Dónde está rodado? ¿Qué quieres contar con estas imágenes? Hay un sueño que voy a realizar y es el ayudar a construir una escuela en un barrio de la capital de Mali para los niños que no tienen la posibilidad de estudiar. Y entonces es una escuela particular en la que las artes y la música va a estar muy presente y eso hace que los niños les llama la atención, les atrae, ¿no? Y es mucho más divertido a la hora de estudiar, pero luego habrá sus matemáticas, su historia, su lengua y todo eso. Y bueno, me he implicado mucho. Fuimos allí a Mali a arrancar este proyecto y ahí hicimos las fotos del disco, hicimos el vídeo. Y el vídeo, el protagonista de la historia es una niña que se llama Marian. Son dos historias paralelas, la de ella y la mía, y las dos estamos aquí un poco para lo mismo, ¿no? Para tratar de hacer más felices a los demás a través de esas gafas que uno se pone de colores y ve la vida mucho más bonita, ¿no? Ahora que comentabas este tema de Mali, está programado un concierto en el que tú y diferentes artistas participaréis a favor de este proyecto, ¿verdad? En este concierto pues serán los dúos que se van a grabar en ese disco y a mí me ha tocado con David Villa, que es un lujazo. Ana, después de tantos años de experiencia a lo largo de tu carrera, ¿todavía sientes esos nervios, esa curiosidad, ese gusanillo por ver cómo reaccionará la gente ante el lanzamiento de un nuevo disco? Yo lo he hecho como creía que lo tenía que hacer, estoy muy orgullosa, creo que es el mejor trabajo de mi carrera en solitario y espero que la gente lo sepa apreciar. Lo que mucha gente nos preguntamos es si va a haber una gira de presentación de este Sonrisa en nuestro país y para cuándo. Pues para primavera del año que viene, si el destino quiere. Y bueno, yo creo que este disco da mucho juego para hacer una cosa muy especial. Tengo ya todo pensado en la cabeza, la estética, quiero que sea un poquito teatral también. Estoy ahí dándole vueltas y yo creo que va a ser muy divertido. Ahí estaremos viéndote, ya diremos las fechas en la primavera del año que viene. Felicidades de nuevo por este disco, gracias por este rato y a sonreír todos, ¿no? Por supuesto, no cuesta nada y da mucho.